Hola, buen día. Mi nombre es Edwin Jesús Pineda Orozco, de la Escuela Instituto Politécnico Nacional de Cime Zacatenco, de la carrera de ICE. Le presentaré el proyecto de la cámara de niebla para la materia de mecánica y cuántica y estadística, impartida por el profesor Francisco Solano Peláez, mejor conocido como el profesor X. En este momento les presentaré un video sobre el experimento realizado para este proyecto y después le presentaré más información de acuerdo a este proyecto. Bueno, para este experimento, para la cámara de niebla, vamos a ocupar un frasco, una esponja, alcohol isopropílico y hielo seco. A la tapa le vamos a adherir una cartulina negra para que podamos captar mejor el paso de las partículas. Bueno, voy a colocar el hielo de una forma. Ahorita lo vamos a apoyar sobre el frasco y vamos a humedecer la esponja. No tanto, solo queremos que esté húmeda. No tanto a que llegue a escurrir por las paredes del frasco. Y lo vamos a sellar. Ahora. Bueno, para el funcionamiento de esta cámara de niebla o la cámara de Wilson está basado en el mismo fenómeno por el cual se forman las nubes y resulta ingenioso y extraordinario a partes iguales. La atmósfera interior de una de estas cámaras está compuesta de un gas fácilmente ionizable, es decir, que se requiere poca energía para extraer un electrón de un átomo, mantenido en estado de sobreenfriamiento, de manera que basta una mínima perturbación para que condense. Bueno, ahorita, ¿qué es lo que vamos a ver en esta cámara de la niebla? Vamos a observar la radiación más común, que está compuesta de partículas alfa y beta, que no son más que núcleos de helio y electrones o positrones, respectivamente. Cuando una de estas partículas cruza la cámara de niebla, es capaz de ionizar algunos átomos del gas contenido en su interior. Estos átomos ionizados pasan a actuar como núcleos de condensación, partículas que aumentan la tensión superficial del gas a su alrededor, permitiendo que se congregue y condense inmediatamente, volviéndolo fácilmente distinguible en el interior de la cámara como una pequeña nubecilla. De esta manera podemos observar perfectamente el camino que han recorrido las partículas individuales, sin más que observar los trazos de nube dejados en el gas condensado. Gracias a estas cámaras se pone fácilmente la evidencia de la diferencia entre radiación alfa y beta. En primer lugar, la radiación alfa es mucho más pesada que los ligeros electrones, por lo que sus trazas serán rectas en su mayor parte, mientras que en el de las partículas beta se podrá observar cambios de dirección. Bueno, ahora apagaré las luces para que se pueda captar mejor esta neblina. Don't start a conversation, you won't have one. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, conversation, we won't have one. We won't have one.
Bueno, como acabamos de ver en el video, les expliqué un poco de cómo funciona, pero me gustaría enfatizar un poquito más en este tema, ya que en ese momento no pude grabarlo bien, ya que en mi casa había mucho ruido, entonces quiero retomar un poco ese tema de la teoría de las cámaras de niebla, que se superpone sobre la teoría de las transiciones de fase. La invención de la cámara de niebla se atribuye al físico escocés Charles Wilson, que estudió la formación de nubes en cámaras de niebla de expansión, es decir, cámaras de niebla que alcanzan las condiciones de condensación requeridas por la expansión de gas. La precipitación de gotitas líquidas del vapor requiere dos factores básicos: presión de vapor saturada a una presión y temperatura determinadas, y núcleos de condensación. Wilson observó que, aparte del polvo u otras partículas sólidas, los iones pueden también servir como núcleos de condensación. Por lo tanto, se estableció la base teórica de las cámaras de niebla. Ahora me gustaría dar un poquito de la explicación del funcionamiento de esta cámara de Wilson. Las cámaras de niebla, también conocidas, son dispositivos que se utilizan para visualizar partículas de radiación ionizante. Esta radiación se origina en la descomposición de materiales radioactivos. Sin embargo, las partículas de radiación ionizante son muy pequeñas y se mueven a altas velocidades, lo que las hace imposibles de ver a simple vista. Las líneas de niebla mostradas se forman debido a condiciones específicas dentro de una cámara de niebla. La base es crear una capa de vapores de alcohol isopropílico saturada. Se crea una capa de vapor sobresaturado sobre el área de observación, que en este caso fue la tapa, como resultado de un gradiente de temperatura. Mientras se enfría el área de observación en la parte superior del espacio interior de una cámara de niebla, en el conducto se calienta el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico que se evapora del conducto desciende hacia el área de observación fría. Sobre su superficie crea una capa de vapor sobresaturada de aproximadamente 1 centímetro de espesor. Lo que en esta neblina podemos observar son unas líneas blancas formadas después del paso de una partícula cargada. Contrasta con el área de observación negra y es claramente visible incluso a simple vista. No hay dos líneas en la niebla idénticas, y son lo que suficientemente diferentes como para permitirnos identificar qué partícula lo causó y determinar sus propiedades a veces hasta incluso su origen. La formación de las líneas blancas es análoga a las estelas de condensación creadas por los aviones en el cielo. Cuando los aviones vuelan a grandes altitudes, el agua producida por la quema de combustible se condensa debido a la baja temperatura, y con el mismo principio se forman las líneas blancas en una cámara de niebla. Bueno, quisiera tocar un poco este tema de la radioactividad, porque también es conocida como una descomposición radiactiva. Es un fenómeno de transformación de la estructura interna de los núcleos atómicos. A menudo va acompañada de una liberación de radiación ionizante, que son, en este caso, alfa, beta o gamma. La radioactividad es un fenómeno natural que no es causado solo por la actividad humana. Hay muchos materiales radioactivos naturales como mineral de uranio o incluso hasta plátanos ordinarios. Ahora, muchos de los conceptos de la ciencia son muy difíciles de entender. Algunos son matemáticamente difíciles, los demás por su complejidad y algunos solo por su tamaño. Moléculas, átomos, partículas subatómicas, todas ellas forman un marco extremadamente útil de conceptos en la ciencia. Existe una fuerte evidencia experimental que respalda su existencia, aunque las partículas del microcosmos son invisibles y difíciles de imaginar conforme la existencia de innumerables pruebas. La electricidad, el radio, los electrónicos, los medicamentos y otros productos químicos, inclusive las plantas nucleares, son válidas. Un problema crucial en la ciencia microscópica siempre ha sido la visualización. La forma más ilustrativa de visualizar las partículas es mostrarlas en las cámaras de niebla. Ahí la importancia de este experimento. Incluso las partículas elementales más pequeñas desencadenan la precipitación de gotas líquidas que dan como resultado líneas de
de niebla fácilmente visibles. Hoy en día las cámaras de niebla han sido reemplazadas en la ciencia por instrumentos electrónicos, pero en términos de experiencia práctica son inmejorables. Ahora, me gustaría platicarle un poco de características de algunas líneas que se llega a formar en este humo, ya que aquí es donde se encuentra, vaya, lo interesante del tema, y una de ellas es la partícula alfa. La partícula alfa es una designación para el grupo de dos protones y dos neutrones, por lo que en su núcleo de helio, las partículas alfa crean líneas más cortas pero más fuertes en una cámara de niebla. Los rayos de partícula alfa se llaman radiación alfa. Es el tipo de radiación menos penetrante, se puede detener con una hoja de papel o incluso con unos pocos metros de aire. Las fuentes naturales de radiación alfa son, por ejemplo, el uranio, el radión, el radio o el radón. El isótopo del radón es 222. Es conocido por su potencial de acumularse en los edificios, ya que a menudo se libera naturalmente de la corteza terrestre. Un ejemplo de una fuente artificial de radiación alfa es el americium 241, nucleido del elemento americio, que no existe de forma natural. Esta es la forma de los electrones. Varias líneas de niebla finas, retorcidas o rectas están formadas por electrones. Cuando cambia la ruta del electrón depende de su energía. Mientras los electrones con alta energía hacen su camino recto, los electrones con menor energía cambian su dirección, resultando de colisiones con moléculas de isopropanol. Los positrones es la primera partícula descubierta de antimateria. Es la antipartícula de un electrón. Su línea es idéntica a la del electrón. Las líneas de estas partículas se pueden distinguir solo cuando la cámara de niebla se coloca en un campo magnético, cuando las líneas de los electrones y positrones comienzan a girar en lados opuestos. De hecho, así es como el positrón fue observado por Carl Anderson en 1932, quien recibió el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. Los positrones observados se originan de la radiación cósmica o de la descomposición radiactiva natural en la Tierra. Los rayos de positrones emitidos se llaman radiación beta plus. Un ejemplo de una fuente natural de radiación beta plus es el potasio 40. Que está contenido en cantidades significativas en los plátanos. Así es, en los plátanos. Los protones son líneas gruesas que a menudo se extienden por toda el área de una cámara de niebla. Pertenecen a los protones, las partículas que forman núcleos atómicos. Estos protones tienen su origen en la radiación cósmica. Las líneas de los protones pueden dejar una línea a través del área de visualización, sino también una línea más corta o incluso un punto en función del ángulo en el que el protón penetra. Los protones se pueden encontrar en la medicina, específicamente en el campo de la radioterapia, en la terapia de protones. Los protones acelerados se usan para irradiar tejido enfermo, específicamente tumores y carcinomas. La terapia de protones es un ejemplo de una aplicación de la vida real originalmente un dispositivo de investigación. Los protones se aceleran usando un acelerador de partículas llamado ciclotrón. A partir de aquí le voy a mencionar de unos casos raros que se han identificado. Por ejemplo, los muones se crean mediante la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera y penetran hasta la superficie de la Tierra, donde podemos observarlos, por ejemplo, en una cámara de niebla. Los muones se pueden observar en una cámara de niebla a pesar de su muy corta vida, debido a la dilatación del tiempo. Uno de los efectos de la relatividad especial. Los muones se mueven hacia el suelo a una velocidad cercana a la luz y por lo tanto pueden llegar antes de que se descompongan. Por lo tanto, si ves una línea en la cámara similar a la del electrón pero completamente recta debido a la gran velocidad, puede ser un muón. La radiación cósmica son rayos de partículas que llegan a gran velocidad desde el espacio y golpean la atmósfera de la Tierra, donde se produce una creación de radiación cósmica secundaria durante la interacción con átomos en la atmósfera. Podemos distinguir claramente la radiación cósmica en una cámara de niebla porque las lluvias de aire toman la forma de varias líneas de niebla orientadas en la misma dirección y llegando al mismo tiempo.
Los rayos cósmicos provienen del Sol, por ejemplo, sino también desde el espacio interestelar e intergaláctico. Los electrones de rayos delta durante un vuelo de una partícula relativamente pesada con alta energía es posible observar líneas de radiación de delta. Estas líneas son electrones que son arrancados de moléculas de alcohol isopropílico por partículas pesadas como protones. En la cámara de niebla podemos ver una línea recta de un protón rodeado por líneas delgadas de electrones. Solo esos electrones que escapan se conocen como radiación delta, delta rays en inglés. La radiación gamma radiactiva no se puede observar directamente en la niebla, ya que en realidad es radiación en lugar de una corriente de partículas cargadas como la radiación alfa y beta. Este hecho, sin embargo, ha sido eludido parcialmente. Al conectar una fuente de radiación gamma al vidrio de la cámara de niebla, los electrones se extraen de las moléculas formadas en el vidrio. Estos electrones luego se observan en la cámara de niebla. Que esto ayuda en que la fuente de partículas de electrones beta, por ejemplo, es el estroncio 90. Después de su inserción en el área de observación, se pueden observar el ventilador omnidireccional del haz de electrones, que esto ya es llevado a una manera más experimental. Y ahora una de las que me parecieron las más interesantes, en 1991 por primera vez se observaron partículas que tenían energía ultra alta, comparable a, por ejemplo, la energía cinética de un balón de fútbol volador. Esta partícula ciertamente se origina en el espacio, por lo que ha llegado como parte de los rayos cósmicos, pero su origen exacto aún no es seguro. La partícula Oh My God era como un patrón volador muy rápido. Teóricamente una partícula de este tipo se puede observar en una cámara de niebla, pero hasta ahora se han observado solo unas pocas de tales partículas. Y pues, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención y hola, buen día. Mi nombre es Edwin Jesús Pineda Orozco, de la Escuela Instituto Politécnico Nacional de CIME Zacatenco, de la carrera de ICE. Le presentaré el proyecto de la cámara de niebla para la materia de mecánica y cuántica y estadística, impartida por el profesor Francisco Solano Peláez, mejor conocido como el profesor X. En este momento les presentaré un video sobre el experimento realizado para este proyecto y después le presentaré más información de acuerdo a este proyecto.